este caso, pues nos vamos a enfocar en los anhídridos orgánicos, a los cuales se llaman anhídridos de ácido. En el caso de los anhídridos inorgánicos son óxidos ácidos, óxidos no metálicos. Entonces, para hacer la diferencia, hablamos de anhídridos de ácido como derivados de los ácidos carboxílicos. Recuerden que estamos viendo pues todos los cambios que puede tener el grupo carboxilo de los ácidos carboxílicos. Vamos entonces a empezar hablando de la estructura de estos anhídridos de ácido. Básicamente sí, son compuestos orgánicos derivados del ácido carboxílico. En este caso tienen dos eh, dos grupos carbonilo que están unidos por un oxígeno, ¿sí? Dos grupos carbonilo están unidos por un oxígeno y el carbono a su vez está unido a cadenas carbonadas. Esas cadenas carbonadas pueden ser iguales, pueden ser diferentes, eso lo vamos a ir viendo porque también de esto depende la clasificación de estos anhídridos de ácido. Básicamente, como les mencionaba, son derivados de de los ácidos oxílicos y se pueden llegar a dar cuando se unen dos ácidos carboxílicos con pérdida de una molécula de agua, ¿sí? Al perder una molécula de agua, quedan unidos por el oxígeno. Eso lo vimos en la síntesis de anhídridos, que es una de las reacciones de los ácidos carboxílicos. Entonces, cuando dos ácidos carboxílicos se unen, pierden una molécula de agua y quedan como anhídridos de ácido. Estos compuestos se utilizan mucho para las síntesis orgánicas, es decir, para generar otros compuestos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. Entonces, básicamente en la industria farmacéutica tienen un uso particular en la elaboración de medicamentos y un ejemplo pues particular con respecto a estos anhídridos es justamente la aspirina. Aquí vemos entonces en la fórmula la estructura general. Fíjense, entonces tenemos un carbón, tenemos una cadena carbonada seguida de un grupo carbonilo, seguida de un oxígeno, otro grupo carbonilo y otra cadena carbonada. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de la descripción de los anhídridos y de la fórmula general, la fórmula que los caracteriza, o la estructura más bien, que los caracteriza. Los anhídridos se clasifican según la estructura que ellos tienen. Entonces encontramos tres tipos de anhídridos. Los primeros se llaman anhídridos simétricos y se llaman de esta manera porque las cadenas carbonadas que están al lado y lado son iguales, es decir, tienen la misma cantidad de carbonos. Entonces es básicamente cuando provienen de dos ácidos iguales, cuando se unen dos ácidos iguales, por ejemplo, dos ácidos propanoicos. Entonces se pierde la molécula de agua y nos queda el anhídrido y al lado y lado va a tener la misma cantidad de carbonos. Entonces también se llamaría anhídrido propanoico, aunque ahorita vamos a mirar la parte de nomenclatura. Simplemente pues esto es con respecto a cuando un anhídrido es simétrico. Entonces es simétrico cuando al lado y lado tenemos el mismo, la misma cantidad de carbonos, el mismo radical. Santiago, yo no tengo la sala cerrada, entonces no sé por qué Lizeth no podrá entrar y les puse el enlace. Entonces ahí sí, no sé si será del computador de ella porque no, pues no tengo acá pues ni inhabilitada la sala ni nada para que ella entre. Bueno, que lo vuelva a intentar, diré por favor. Por otro lado, tenemos los anhídridos asimétricos. Entonces, como su nombre lo indica, vienen de ácidos diferentes. Entonces, el radical de un lado va a ser diferente al radical del otro. Entonces, en el primero veíamos que ambos tenían tres carbonos. Ambos lados tienen tres carbonos, ambos radicales. Por este lado
hay un carbono de 3 y el otro carbono, y el otro, perdón, hay una cadena de 3 y la otra cadena es de 5 carbonos, ¿sí? Aquí podemos ver 1, 3 acá y otro acá, entonces serían 5 carbonos. En ese caso, pues tenemos que nombrar las dos cadenas por separado, ¿sí? Tenemos que nombrar las dos cadenas por separado. Y tenemos los anhídridos cíclicos, que vienen de ácidos dicarboxílicos. Eso lo vimos precisamente cuando nombramos o como la síntesis de anhídridos, vimos cómo a partir de un ácido dicarboxílico se formaba un anhídrido. En este caso, el anhídrido butanodioico, ¿sí? Porque, pues, en el caso, por ejemplo, de los cíclicos, siempre damos la terminación dioico. En el caso, en nosotros no utilizamos, a pesar de que pues tenemos la misma estructura, no utilizamos esa terminación, pero eso lo vamos a ver ahora en la nomenclatura. Entonces, retomo, tenemos tres tipos de anhídridos. Los simétricos, que son aquellos que tienen la misma cadena carbonada a cada extremo. Los asimétricos, que son los que tienen cadenas carbonadas diferentes en cada uno de sus extremos, y los anhídridos cíclicos, que pues obviamente son provenientes de ácidos dicarboxílicos que pueden tener 4 o más carbonos, ¿no? 4 o más carbonos. Entonces, tomamos el apunte y los ejemplos de cada uno de los tipos de anhídridos. Ok, ya teniendo claros cuáles son los anhídridos que podemos encontrar, vamos a ver cómo los nombramos. Para la nomenclatura de los anhídridos, entonces tenemos también tres aspectos que debemos pues tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que los anhídridos vienen de unir o condensar dos ácidos carboxílicos. En algunos casos, simplemente nos dan anhídridos simétricos, aquí los tenemos. Estos son tres anhídridos simétricos. Entonces simplemente escribimos la palabra anhídrido, perdón, y le damos el nombre, o sea, cambiamos la palabra ácido por anhídrido, no más, ¿sí? La palabra ácido por anhídrido. Entonces, como aquí de lado y lado tenemos dos carbonos, fíjense, aquí es uno y aquí es otro carbono, dos carbonos. Listo, Brian, no hay problema. Entonces, este es el anhídrido etanoico. No decimos dietanoico, no, simplemente anhídrido etanoico y ya se sabe que de lado y lado lo que vamos a tener son dos carbonos, anhídrido etanoico. Recuerden que hay un carbono que está unido a este grupo, pues que tiene el doble enlace con el oxígeno y el otro carbono estaría en el extremo. Entonces, ahí tenemos dos carbonos. Aquí tenemos el anhídrido propanoico. Entonces, fíjense, aquí vendría un carbono, un segundo carbono y un tercer carbono. De este lado tendríamos exactamente lo mismo, tres carbonos. Entonces, es el anhídrido propanoico. Y por último, el anhídrido benzoico. Tenemos de lado y lado un anillo de benceno, ¿sí? Lo podemos identificar porque tiene sus tres enlaces dobles intercalados, entonces en este caso es un anhídrido aromático y es el anhídrido benzoico. Entonces, en el caso de los anhídridos simétricos, los nombramos con la palabra anhídrido y una sola vez mencionamos la cadena carbonada, que en este caso es de tres carbonos, propanoico, en este caso de dos, y aquí es un anillo de benceno. Solamente cuando ambos lados tienen exactamente la misma, es decir, cuando el anhídrido es simétrico, lo nombramos de esta manera. Ok, tomamos los ejemplos, por favor. El segundo caso de nomenclatura de los anhídridos es para los anhídridos asimétricos, ¿cierto? ¿Cómo se nombran los anhídridos asimétricos? Recordemos que vienen de ácidos diferentes. En ese caso, se citan o se colocan los nombres alfabéticamente, ¿sí? Los nombres de los ácidos alfabéticamente.
Entonces vemos que en este primer ejemplo, de este lado hay dos carbonos, es decir, que vendría del ácido etanoico, y de este lado son tres carbonos, es decir, que vendría del ácido propanoico. Entonces, en orden alfabético me quedaría anhídrido etanoico propanoico, ¿sí? Se escriben los dos, empezando pues por el que primero vaya en orden alfabético. También podemos tener anhídridos asimétricos que una parte sea aromática y la otra parte sea alifática. Entonces, aquí tenemos dos carbonos, aquí quedó mal, ya ahorita vamos a hacer el cambio. Aquí tenemos dos carbonos y de este lado tenemos un anillo bencénico, ¿sí? Un anillo bencénico. Entonces, en este caso, lo nombraríamos como anhídrido benzoico etanoico. Aquí está mal el nombre, ya lo vamos a corregir. Anhídrido benzoico etanoico, porque son dos carbonos. ¿Sí? Aquí son dos carbonos. Entonces, tomamos por favor el apunte en el caso de los anhídridos asimétricos. El tercer grupo, entonces, los anhídridos cíclicos, se nombra utilizando la terminación dioico, ¿cierto? Recordemos que estos anhídridos cíclicos se forman cuando tenemos ácidos dicarboxílicos, ¿sí? Ácidos dicarboxílicos. Entonces, en este caso se ciclan, lo mismo con la pérdida de la molécula de agua y se les da la terminación dioico, pues dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la estructura. Por ejemplo, en este caso tiene 4 carbonos, entonces los llamamos anhídrido butanodioico, que es el mismo anhídrido succínico, anhídrido butanodioico. Acá miramos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces tenemos el anhídrido pentanodioico, pentanodioico. Y en este caso tenemos un doble enlace, ¿sí? O sea, la estructura es de 4 carbonos, miren, 1, 2, 3 y 4, pero tenemos un doble enlace. Entonces, obviamente ya no utilizamos ano como los alcanos, sino eno como los alquenos. Entonces, sería el anhídrido butenodioico. Fíjense que estos dos, el primero y el tercero, en la misma cantidad de carbonos. La diferencia es el doble enlace. Entonces sería el anhídrido butenodioico que también se llama anhídrido maleico. Hay unos que tienen nombres comunes, ustedes lo saben, pero pues nosotros generalmente trabajamos la nomenclatura IUPAC, que pues es la que estamos aprendiendo a definir para cada uno de los compuestos. Entonces, tomamos por favor el apunte de el tercer ejemplo de nomenclatura. Las propiedades físicas de los anhídridos, pues obviamente están ligadas a el grupo que tiene, ¿no? Es decir, a los grupos carboxilo que están unidos ahí, aunque pues obviamente ha perdido el hidrógeno del ácido, entonces ya no tiene ese puente de hidrógeno que tenía con el ácido. Son compuestos que tienen cierta reactividad debido a ese doble enlace con el hidrógeno, con el oxígeno, perdón, que es una posibilidad para que a través de ellos se generen reacciones. Entonces, son compuestos que no tienen brillo, pues, aunque en su mayoría son sólidos, no tienen brillo, tienen diversos colores, ¿sí? Son compuestos coloreados y la mayoría pues van a formar sustancias ácidas porque provienen justamente de ácidos, ¿sí? Provienen de ácidos, entonces van a formar este tipo de sustancias, sustancias ácidas.
Em, por lo general, debido a los tipos de enlaces que ellos presentan, tienen menos de 4 electrones en el último, en su capa externa o en el último nivel, digámoslo así, de energía y tienden a formar aniones, es decir, iones negativos que pueden dar lugar a la formación de sales y como forman iones, pues son conductores de calor y de electricidad, digo, perdón, no pueden ser conductores de calor y electricidad. ¿Por qué? Porque los iones son negativos. Para que haya esa transferencia, debemos tener iones positivos a través de los cuales los electrones se puedan mover. Si estamos hablando de las propiedades físicas. Entonces, como en este caso forman iones negativos, pues los electrones no pueden transportarse a través de estas sustancias, por eso ellos no pueden ser conductores ni de calor ni de electricidad. Por lo general son sólidos blandos, ¿sí? La mayoría son sólidos y son blandos, son quebradizos y algunos pocos pueden llegar a ser sólidos duros, los que tienen de pronto mayor cantidad de átomos de carbono. eh, Pueden llegar a ser sólidos duros, pero por lo general pues van a ser sólidos blandos y quebradizos, o sea, la estructura es endeble, es una estructura débil. Esa es como las características que presentan los híbridos a nivel físico, sus propiedades físicas. Dentro de las propiedades químicas, por lo general encontramos 4 reacciones que pueden tener los anhídridos. ¿Sí? Básicamente, las reacciones que vamos a encontrar en la mayoría de los casos son reacciones de adición, donde se va de alguna manera a romper la molécula que tenemos del anhídrido. eh, y pues se va a separar en dos sustancias que pueden ser iguales dependiendo de si el anhídrido es simétrico o que pueden ser diferentes si el anhídrido es asimétrico. Entonces vamos a mirar la primera reacción, es la reacción que tienen los anhídridos con el agua. En este caso, recuerden que el anhídrido viene precisamente de la pérdida de agua al unir dos ácidos carboxílicos. Obviamente, si yo hidrolizo un anhídrido, es decir, si yo le coloco agua nuevamente al anhídrido, pues lo que voy a generar es el ácido carboxílico o los ácidos carboxílicos a partir de los cuales viene ese anhídrido. ¿M? Entonces, básicamente no se requiere ningún tipo de catalizador, ni tampoco se requiere pues así como una temperatura muy alta, con un ligero calentamiento se puede hidratar un anhídrido y generar los ácidos carboxílicos correspondientes. En este caso tenemos un anhídrido simétrico, fíjense que de lado y lado tenemos la misma estructura de dos carbonos. Por lo tanto, este es el anhídrido etanoico. Anhídrido etanoico, ¿cierto? Y al adicionar agua, pues voy a generar dos ácidos carboxílicos iguales. ¿Por qué iguales? Porque la estructura es simétrica. De lado y lado tengo el mismo ácido carboxílico, los mismos radicales. Entonces, en este caso, pues vamos a formar el ácido acético, el ácido etanoico. Ujú, ácido etanoico. Bueno, entonces vuelvo y repito. Eh, el anhídrido se forma cuando los ácidos pierden agua y se unen. Si yo agrego agua, pues voy a volver a tener los ácidos a partir de los cuales se generó el anhídrido. Si es un anhídrido simétrico como el que tenemos aquí en el ejemplo, voy a obtener dos moléculas del mismo ácido. Si es un anhídrido asimétrico, pues voy a obtener los dos ácidos correspondientes. En este caso, dos moléculas del mismo porque es un ácido simétrico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, chicos, ya por tiempo, pues no alcanzamos a revisar
otras tres reacciones de los anhídridos las vemos en la clase de el día de mañana. Entonces, mañana terminamos la temática de los anhídridos y pues damos paso a ya la actividad correspondiente a este tema. Muchísimas gracias, chicos, que tengan excelente resto de día y que Dios los bendiga. Chao a todos.